Es una frase de un arquitecto portugués, Pedro Antonio Janeiro, que no conozco, pero que es amigo e integrando en los diferentes usos del suelo. Un paisaje construido a través de la definición de directrices claras y de nuevos criterios
equilibrar el territorio con esta nueva ciudad, para devolver la integración de las diferentes actividades y para lograr un paisaje armónico. Porque el paisaje, entre otras cosas, es también escritura. El paisaje escribe su historia en el curso del tiempo. La contemplación de un paisaje es la lectura de sus estratos, de sus cicatrices geológicas y antrópicas. Su historia está registrada en su corteza. El estudio de los procesos del territorio en el pasado y actuales explica la formación de un sitio. Es necesario valorizar los elementos que lo definen. Es necesario reconocer la relación que se establece con el territorio y con el tejido urbano. Los estratos de los restos culturales, los estratos del tiempo en el paisaje, son dos conceptos que van siempre juntos. Forman parte de las trazas, de las cicatrices que encontramos de una manera diseminada, que han sido superpuestas a lo largo del tiempo sobre un territorio. Es necesario recuperar, entender estas referencias, estas trazas que un territorio nos muestra. Averiguar la superposición de estratos a lo largo del tiempo para avanzar en el proyecto de paisaje. Proyecto que tiene el deber de meter en valor el patrimonio, sea vegetal, arqueológico o cultural. Entenderlo, acondicionarlo y explicarlo. Esta lectura de los distintos estratos del paisaje, estos restos arqueológicos, valores históricos, valores agrícolas, valores ambientales acumulados a lo largo del tiempo, consolida una estructura que debe ser contemplada desde los principios y objetivos del proyecto de arquitectura de paisaje y considerada como principio y origen para la transformación del lugar a los nuevos usos. Y es precisamente esta relación entre naturaleza y artificio, paisaje y cultura, historia y tradición, y en definitiva arquitectura, que desarrolla el proyecto de